¿Pudieron ver la película? ¿Todos la pudieron ver? Sí, Sí, sí. sí, sí. Yo la había visto. Sí, sí. ¿Le Hace gustó? muchísimo. Sí. Sí, sí. Bueno, dije, volvemos a Hollywood. Habíamos visto una sola película norteamericana, ¿se acuerdan? Midnight, con guión Sí. de co-guión de Billy Wilder. Bueno, y me pareció una linda oportunidad, porque es una película que también tenía pendiente hacía bastante tiempo. Eh, y tenía ganas de que viéramos una película de Nicolas Ray, que fue uno de los grandes nombres del cine de Hollywood, del cine clásico, el cine de la época dorada de Hollywood. Y una película por la que tengo gran cariño. ¿Sí? A mí me gusta mucho el cine negro y esta película tiene, bueno, importantes reminiscencias al cine negro. Seguramente no es estrictamente un policial, pero como ya hemos charlado en un momento, el cine negro trasciende los géneros. El cine negro es más un estilo que un género. Hay películas negras que pueden ser o pertenecer al género dramático, hay comedias negras, todos lo hemos escuchado, ¿no? Nombrar, y sabemos a qué se hace referencia. Y el cine negro puede ser en colores, básicamente, y este es un ejemplo máximo de lo que es el cine negro en colores. Ya vamos a charlar de algún otro producto similar en ese sentido, pero el cine negro es eso, es la temática, es la forma y no necesariamente el contenido. Bueno, en esta película está claro que también está dado por la trama vinculada a la mafia, ¿no? A ese cine previo, en realidad, al nacimiento del cine negro como estilo. El cine negro nace en Estados Unidos con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. De hecho, la Segunda Guerra Mundial mucho tiene que ver con el surgimiento del cine negro. ¿Sí? El papel del antihéroe en las películas negras, el tipo atormentado, el tipo con recuerdos de otros momentos de su vida, el ex soldado. Esas fueron todas temáticas que influyeron en el nacimiento del cine negro. De más está decir, y también lo comenté en alguna otra película, la influencia técnica, ¿no? La influencia de los alemanes, de los expresionistas, de artistas de Europa del Este, de muchos fotógrafos, bueno, guionistas mismos, en fin, todo lo que bebió el cine norteamericano del cine europeo se tradujo, entre otras cosas, en el cine negro. Y esta película rememora una época, me refiero a la trama de la película en sí, rememora una época que en realidad es anterior a la concepción del cine negro como tal, que es la época de los gángsters, el cine gangsteril. Por eso cuando uno le cuenta lo que fue el cine policial, y no digo negro, sino como género, el cine policial norteamericano, hace una diferencia de etapas. Y bueno, una etapa seguramente es la de la década del 40 y 50, donde se la conoció justamente por el cine negro. Pero otra parte, ahí entra Susana Landricini, otra parte tiene que ver con ese cine anterior, ¿no? El cine del enemigo público número uno, del James Cagney, del Edward Robinson, del Paul Muni, el cine de gángsters, que forma parte de otra historia, al punto que tuvo tanto éxito el cine de gángsters, y ustedes esto creo que lo saben, que aquellos protagonistas de películas gangsteriles, yo cité 3 recién, años después, una vez instaurado el Código Hays de censura en 1934, pasaron a protagonizar películas, pero desde el otro lado, desde el lado de la ley. Por eso es común ver algunas películas con James Cagney, por ejemplo, donde era el detective, ¿no? Los G-Men, por ejemplo, del FBI, donde él, digamos, seguía siendo, insisto, el protagonista, pero el que combatía a los gángsters. Estoy hablando de la década del 30 también. Películas ya más propagandísticas, por supuesto, que empezaban con el logo del FBI, y esta película no hace más que reivindicar la tarea de nuestros responsables de la ley, bueno, bla, 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 bla. Fueron etapas, por eso les decía, bueno, lo que tiene esta película es que al mismo tiempo que rememora una etapa vinculada a, bueno, a la ley seca, al Chicago de los años 30, de hecho ese fue el título de la película en España, Chicago años 30,
aquí se la conoció como La Rosa de Lampa. Bueno, y en inglés nada que ver, habrán visto, Party Girl. Es una película que, insisto, rememora otra época, pero al estilo del cine negro. Bueno, y no solamente eso, habrán notado que la película no solamente es una película que puede ser inscripta en el cine negro, sino que también tiene dotes de musical, y por algo trabaja Sid Charisse. Hubiese sido extraño, ¿no? Y hubiese estado desaprovechada Sid Charisse si no bailaba, básicamente, si no danzaba. Bueno, dicho esto, y tras esta pequeña introducción, quería repasar primero, o comenzar a repasar quién fue Nicolas Rey. ¿Sí? Nicolas Rey seguramente fue muy conocido en el mundo, o muy asociado a Rebelde sin Causa, con James Dean. Es una película anterior a esta, 1955. Esa es la película posiblemente más popular. No diría la mejor. No diría la mejor. El mismo Rey tiene muchísimas buenas películas. La ópera prima de Nicolas Rey, que es muy buena, aquí en Argentina se llamó, era de 1948. Acá en Argentina se llamó Sendas Torcidas. Sendas Torcidas. En España fue Los Amantes de la Noche. Y su título original, bueno, no era ni uno ni el otro. La película se llamaba, era más parecido al título español, ¿no? They Live by Night, ¿no? Ellos viven de noche. Es una película sobre dos amantes, justamente, jóvenes, que son, uno es Farley Granger, ¿sí? El famoso actor de, por ejemplo, Extraños en un tren, de Hitchcock. Y la chica Cathy O'Donnell, que quizá no sea tan conocida, pero es la película que yo recomiendo de la filmografía de Nicolas Rey. Bueno, digamos, recomiendo varias, pero quizá esta no sea tan conocida, fue su primera película, y por ser su primera película es una película fantástica, que también tiene muchas reminiscencias al cine negro. Tengamos en cuenta que la carrera de Rey comienza a finales de la década del 40, y es la época de esplendor del cine negro. Entonces es extraño ver un director que comience o que haga sus primeras armas en aquellos años y no dirija una película negra. Al punto que Rey lo siguió haciendo. Dirigió a Humphrey Bogart, por empezar a citar, en al menos dos películas que yo recuerdo, mínimo dos. Dirigió a James Mason en una película fantástica, que fue una de las películas inaugurales del tema de la droga en el cine, así como se menciona al hombre del brazo de oro de Frank Sinatra. Bueno, Más poderoso que la vida es otra película emblemática, ¿sí? De la droga retratada, o las adicciones retratadas en Hollywood, en uno de sus primeros retratos, bastante fieles, por cierto. Creo que era adicto a la cortisona, si mal no recuerdo, el personaje de James Mason. La película es notable. Otra película que recomendaría de la filmografía de Rey. Bueno, incursionó en el western, ¿sí? De hecho, una de las grandes películas de la historia, ¿sí? De la historia del cine, no solamente de la historia de la filmografía de Rey, es Mujer Pasional, como se tituló en Argentina, Johnny Guitar. Johnny Guitar, ¿sí? Con John Crawford, película de 1954, es un western hecho a la medida de John Crawford, pero no es una película solamente para que se luzca John Crawford. Es una película fantástica en todo sentido. Los diálogos de Johnny Guitar pocas veces se han visto en la historia del cine. Hay algunos que son majestuosos, pero majestuosos. Se basta con ver la película. La película también está protagonizada por Crawford. También trabaja Sterling Hayden. También trabaja esta chica Mercedes McCambridge, ¿sí? Que había trabajado en El Político de Robert Rosen, una película muy famosa, también ganadora de múltiples premios Oscar en 1950, si mal no recuerdo.
Les decía, Johnny Guitar es una película, ¿alguien la ha visto? ¿Sabe a qué película me refiero? Perdón. Sí, sí. Pero hace muchos años, sí. Me quedé pensando les mencioné a Mercedes McCambridge, el político, creo que es de 1949, no de 1950, pero bueno, ahí estoy apelando a la memoria, con el protagónico de Brody Crawford. Es más, no solamente ganó el Oscar a Mejor Película, sino ganó Oscar a Mejor Actor, que fue Brody Crawford, y a la Mejor Actriz de Reparto, que fue Mercedes McCambridge. Le decía, bueno, Mercedes McCambridge hace otro papel fundamental en la película. Johnny Guitar tiene algunos de los diálogos más jugosos en la historia del cine de Hollywood. Ahí está Norberto. Después vamos a repasar uno que para mí es inolvidable, y que sintetiza buena parte de la concepción del cine de Nicolas Ray. Bueno, acá voy a apelar a una lista porque seguramente me estoy olvidando títulos importantes de Guitar. Rey de Reyes. De Nicolas Ray. Sí. Rey de Reyes, ¿no es de él? Sí. Una de las versiones de Rey de Reyes con Jeffrey Hunter es de Nicolas Ray. Sí. Sí, y esa novela principio, famosa, El país de los sombras largas de los esquimales, él hizo algo. Con Anthony Quinn, exactamente. 55 Estamos días hablando ya de con Charlton Heston. Sí, señor, por eso yo hablé de dos películas con Humphrey Bogart. Una es Llamen a cualquier puerta, no recuerdo el título en Argentina, si no fuese, y el otro en Un lugar solitario, sí. Sí, las dos películas son de finales de los 40, principios de los 50. Creo que el título en Argentina fue El crimen no paga, ¿puede ser? Puede ser, puede ser. Creo que se refiere a Llamen a cualquier puerta, ¿te referís a esa? Pero Sí. lo chequeamos, a ver, por acá lo debo tener, a ver, lo busco. A ver. Bueno, en IMDb al menos no figura el título en Argentina. Pero puede ser. ¿Vos te referías a esa, Gustavo? No se te escucha, Gustavo. Estás sin el micrófono. Ah, perdón, ahí estoy. Sí. Sí, trabaja Humphrey Bogart y creo que también John Derek, Claro, John Derek. de Bo Derek, que hizo de Josué en los 10 mandamientos, ¿no? Los 10 mandamientos, sí señor, que acá era su primera participación en el cine, si no lo recuerdo. Y sí, puede ser, sí. Pero Porque era creo que presentando... El crimen no paga, que se editó acá como El crimen no paga. Bien, genial. Gracias por el dato. Les decía, bueno, sí, Rey de Reyes ya entrando en la década del 60, 55 días en Pekín. Yo estoy tratando de rescatar en realidad las películas más salientes de su filmografía. La que comentaba recién Eugenia, esa película en la que Anthony Quinn hace de un esquimal, que en inglés fue Los salvajes inocentes, The Savage Innocents. Y acá algo del diablo, pero no me acuerdo el título. Los dientes del diablo. Los dientes del diablo, sí. Estaba mirando a ver si se me escapa alguna otra película en su filmografía, porque yo las que mencioné al principio fueron las que tenía en la mente, de las más importantes. Bueno, hay muchas más en realidad. Y un western sobre Jesse James, que trabajaba Robert Wagner, pero no me acuerdo el título. Claro, hizo la verdadera historia de Jesse James, finales de la década del 50, que es una visión de hecho muy particular de la historia que tantas veces llegó al cine, ¿no? En la década de finales de la década del 30, por ejemplo, se llevó al cine con Tyrone Power haciendo Jesse James, o en los últimos años se volvió a hacer una película con Brad Pitt y Casey Affleck, pero vista desde el otro lado de la historia de Robert Ford, ¿no? El cobarde Robert Ford. Sí, se ha llevado muchas veces al cine la historia. Hay una película dentro de la filmografía de Ray que no es tan conocida, que se llama Victoria Amarga. No me quiero confundir porque hay una Amarga Victoria, hay otra Amarga Victoria, si no me traiciona la memoria, con creo que era con Bette Davis, ¿sí? Esta película que yo les digo es una película
de final de la década del 50 con Richard Burton y Kurt Jürgens en los Ah, de protagónicos. guerra. Una bélica es esa, Sí, sí. es una película bélica, sí. La vi, pero... Sí, es una película en blanco y negro. Yo la vi, Sí. era chico, sí, y si puedo aportar algo. Y más Por que era supuesto. una película bélica, como dice Eugenia, pero también era una historia de amor no correspondido. Él, creo que Richard Burton era el subalterno del amigo Kurt Jürgens. Y Kurt Jürgens estaba casado con una ex amante de él, y ahí se desarrolla la trama, ¿no? Es Sí, que es Ruth Roman, era la actriz. un romance, sí, sí. Hay mucho lirismo en este director. Muchísimo, muchísimo. Y es una constante en sus películas. Ustedes saben que yo tuve la suerte o la desgracia de tener un papá loco mal por el cine negro y el western, y entonces yo era la excusa para ir 4 veces por semana. Y he visto muchísimas películas, y se puede hablar de una poética de este director, que es constante en todas las películas. Es un gran lirismo. Primero que nada, decir que tu papá sabía lo que veía, evidentemente, Eugenia, porque los dos géneros que mencionaste son, para mí, los dos géneros más cinematográficos. El cine Ahí iba yo negro 4 veces a la semana en la escuela primaria, así que esta la vi ahí. y el western, que muchos dicen, y no me canso de repetirlo, es quizá el único género que nace realmente con el cine. Porque las películas, digamos, ambientadas en el oeste, tienen una correspondencia temporal que casi se emparenta con los inicios del cine. Y también Es vi decir, un 1800, western de ese autor, 20 pero no me años acuerdo anterior, el nombre, como con Susan Hayward y Robert Mitchum. debía ser, claro, de Henry Hathaway, es esa película. ¿Cómo se llama? Ahí me mataste el nombre, pero me acuerdo que le dije Henry Hathaway, es cuestión de buscarla. Pero sí me acuerdo de la película. Sí, que van a caballo por bueno, ¿en qué vuelta no van a caballo? Mirá la afirmación que hago yo, ¿no? Bueno, pero me acordé porque él tiene un problema de discapacidad, y también es una constante en el director mostrar, como es el abogado de la película que nos ocupa hoy, mostrar discapacidades y problemas de las personas para la adaptación y demás. Y Robert Mitchum tiene un problema físico. ¿Vos estás hablando de una película de Nicolas Rey? Sí. Bien, entonces yo me equivoqué, porque yo te mencioné a Henry Hathaway y pensé en otra película, no sé por qué. Vos te referís a una de la filmografía de Rey. Hombres errantes. Hombres errantes, sí, claro. Sí, Lastiman. De Lastiman, sí. Sí, otro western, por cierto, otro western. Claro, cuando dijiste la trama me sonó, y ahí volví, no es la película que yo digo. Bueno, y muchísimas películas más, les decía, hay una película bueno, él estuvo casado con Gloria Graham, en la vida real, Nicolas Rey. Una de las primeras películas de su filmografía, que es un secreto de mujer, está protagonizada por Maureen O'Hara y Melvyn Douglas, y también trabaja Gloria Graham, que iba a trabajar después, iba a seguir trabajando en películas de Nicolas Rey, ¿sí? De hecho, en Un lugar solitario, si mal no recuerdo. Sí. Sí, en Un lugar solitario es Gloria Graham y Humphrey Bogart, sí. Y Claro. saben una cosa curiosa, el otro día vimos El Ogro y había unos pósters, y yo la mencioné a Gloria Graham, es ella la que está ahí. Miren cómo todo se enlaza. Es cierto. Es cierto. Gloria Graham, que siguió trabajando durante muchos años, incluso de grande, sí. Trabajó, por ejemplo, yo digo los títulos originales porque a veces me confundo, pienso en Cautivos de Mar, pero creo que fue el título en España. The Bad and the Beautiful, de Vincente Minnelli, donde Kirk Douglas protagonizaba un productor no muy querido por sus colegas. Una película contada también a través de flashbacks, donde cada uno de quienes conocieron el personaje de Douglas va contando su historia, ¿no? De su enemistad, o en fin, de por qué se transformó en quién se transformó. Bueno, en esta película también trabaja Gloria Graham.
también en Los Sobornados de Fritz Lang, donde posiblemente haga uno de sus mejores papeles. Sí. Esa es la película, perdón, Juan, donde le queman la cara, le tiran ácido en la cara. Exactamente, ¿no? exactamente. Sí, Con por Glenn eso, Ford, ¿no? ¿Es Glenn Ford el protagonista? el protagonista es Glenn Ford. Sí, Glenn Ford y Gloria Graham y Lee Marvin también. Y Lee Marvin, que es el que le quema la cara, no, es otro, no me acuerdo. Pero ahora qué no me acuerdo película tampoco. buenísima esa película, buenísima. Pero bueno, estamos hablando también de ese otro superclásico, el cine negro, de Fritz Lang. Si de mí dependiera, me la pasaría viendo películas negras, porque siempre hay una nueva para ver, o una más pequeña. A mí me gusta mucho el cine negro. Juani, sí. Yo rescaté justamente, acordándome de vos, ¿sí? De la filmografía de Nicolas Ray, algunas películas que tienen que ver, vos dirás si es así. Bueno, ya dijimos, Llamen a cualquier puerta, En un lugar solitario, que la dan como una de las mejores películas de Nicolas Ray, junto con Johnny Guitar y la que vimos ahora, ¿no? La Rosa de Lampa. Después Pacto para el Mal. No, Nació para el Mal. Nacida para el mal, sí. Nació para el mal. Que Robert Ryan es recurrente en la filmografía como actor en la filmografía de Nicolas Ray. La Casa en la Sombra también, que también trabaja Robert Ryan. Y bueno, esas las fui rescatando, más los western, ¿no? O sea, incursionó prácticamente en toda en todos los géneros o estilos. Sí. Realmente es un tipo muy versátil, ¿no? Y bueno, fue uno de los que utilizó también, creo, ¿no? El color como expresión. Bueno, era enamorado del Technicolor, creo, ¿no? Él pone el rojo como un color icónico en la que vimos, ¿sí? Bueno, de hecho, él también dirigió otro western más, además de Johnny Guitar, en pantalla ancha, que fue Busca tu refugio, con James Cagney, que es un western menor, pero quiero decir, donde el color es un protagonista más de la historia. Incursionó mucho. Bueno, Johnny Guitar es una película bellísima en todo sentido. La voy a dejar para más adelante, ¿sí? Bueno, hay otra película de Nicolas Ray que tampoco es tan conocida, que se llama, bueno, insisto, me valgo del título original, ¿sí? Que es Sangre Caliente, Hot Blood. Una película con Jane Russell y Cornel Wilde. Es otra película bastante buena, pero que no ha sido tan considerada. A ver, en este tipo de directores las películas más malas son buenas, dicho de algún modo. Y más si se las compara con algún cine que se produce hoy en Estados Unidos. ¿Sí? A un cine, digamos, de alto presupuesto, pero de baja calidad artística. Y Nicolas Ray, que por cierto fue otro de los tuertos de Hollywood. Tuerto digo, no porque fueran tuertos muchos directores en la vida real, si era el caso de Raoul Walsh, pero bueno, muchos usaban un parche, no sé si lo sabían, por moda, porque quedaba bien, porque se veía bien en la época, el mismo caso de John Ford. Y Nicolas Ray fue otro. Es cuestión de buscar alguna foto de Nicolas Ray con parche en Google y seguramente la van a encontrar. Yo la verdad que no me puse a buscar, pero he visto alguna vez. Juani, perdón, vos dato ilustrativo, mencionaste Busca tu refugio, Run for Cover, es en inglés, y hace poco la dieron en Fox Classic, no hace poco, hará un año. Trabaja James Cagney. Ver a James Cagney en un personaje casi bueno no es frecuente, y creo que también trabajó John Derek en esa película. Un auténtico. Trabaja Viveka Lindfors, la actriz sueca, también trabaja. Hermosa. En una época donde aparecían actrices suecas de todos lados. Después de Greta Garbo, de Ingrid Bergman, después vino Anne Margaret, tiempo después. Me quedé pensando, y la pasaron seguramente no en su formato, ¿no? Porque es raro que la televisión respete los formatos. Fox Classics, para los que la tienen, ¿no? Se dedican a las películas. A veces encuentro cada cosa que mi familia me dice, te quedaste en el tiempo. Pero bueno,
Es así, a uno le gustan todas estas, ¿no? Y bueno, ahí sí hace James Caan, es un papel espectacular, ¿no? Primero como que lo acusan de ser un forajido, resulta que después termina siendo sheriff de un pueblo, y él quiere redimirlo a John Derek porque se estaba yendo por la mala senda. Bueno, eso es más o menos el argumento, ¿no? Y después, bueno, Rebecca Linford, que fue una actriz extraordinaria y fue una actriz muy bonita. Bien, bueno, lo último que hizo Nicolas Rey fue Relámpago sobre el agua. Sí, que es un documental Yo no lo pude encontrar donde aparece, incluso aparece el que lo codirige con Wim Wenders. No lo pude encontrar. No lo tengo. Sí, para que te sientas mal lo tengo. En realidad, Nicolas Rey le pidió a Wenders que lo filme porque era su última etapa, porque estaba muy enfermo, Relámpago sobre el agua, pero no se consigue, yo tampoco la encontré en ningún lado. Bueno, de última lo que puedo hacer al final del ciclo, se las paso, yo la tengo en algún lado, la tengo que buscar, se las paso como plus, como una especie de bonus track, que le dicen, si les interesa. Es una película muy triste, Juan, porque es muy triste, es muy triste. En el último tiempo él estaba muy enfermo, pero de bueno, hecho, fue basta con ver algunas imágenes encima hasta el póster de la película. No, perdón. Sí, está codirigida por Rey y por Wim Wenders, sí. Sí, es una película documental, claramente documental, donde el propio... Participa su esposa, su hijo. Exactamente, eso es lo que iba a decir. Sí, fue lo último que hizo, porque bueno, falleció poco después. Ese mismo año, creo, 79. Creo que en realidad él falleció, ahora no recuerdo, antes del estreno de Relámpagos sobre el agua, No sé si no falleció en el 79, habría que chequearla. Creo que falleció en el 79, Nicolas Rey. A ver. El 17 de junio de 1979. Mirá, yo tengo 16 de junio. Ah, bueno, sobre la medianoche, broma. Quiere decir que yo alcancé a verlo en vida. Yo nací el 11 de junio. Llegué a conocer a Nicolas Rey. Estaba pensando qué importante, bueno, a ver, antes de seguir con Rey, porque después se nos va a pasar todo el espacio, va a decir, bueno, sí, este rato de encuentro hablando nada más que de él. Robert Taylor, ¿sí? Vamos a Robert Taylor, ¿les parece? Sí. No lo veo con mucha convicción. Si quieren seguimos con Nicolas Rey. Sí, lo que vos digas. No. Sí, está bien, dale. Ahí está, Susana. Mientras va entrando gente, aprovecho. Bueno, Robert Taylor murió muy joven. Es un actor que murió muy joven. Quizá algunos no lo tienen presente. En los pocos años, vivió 57 años. Pero en sus años de carrera fue seguramente uno de los actores más importantes del Hollywood clásico. Robert Taylor comenzó en los primeros años 30. De hecho, él trabajó con Greta Garbo en lo que fue La Dama de las Camelias. Sí, fue el protagonista de La Dama de las Camelias, versión en cine protagonizada por la Garbo. Y de ahí en adelante, bueno, no paró. Estamos hablando de un director que trabajó con los mejores directores. Me vienen a la mente, y ahora sí apelo a la memoria, me viene a la mente, a mí que me encanta el western, otro western, Caravana de Mujeres, un western protagonizado por mujeres, de William Wellman, ¿quién no? En realidad el protagonista era Robert Taylor, pero todas las demás eran mujeres. Es una película de los primeros años 50. Incursionó en el cine, se puede hacer, iba a decir de aventuras, alguien podría decir el peplum también. Trabajó en Quo Vadis. ¿Dónde más trabajó? Estoy pensando que no se me escapen películas importantes. Bueno, a mí me viene una película que es otro western, que se llama La Última Casa, que es una película dirigida
por Richard Brooks, película dirigida por Richard Brooks. Bueno, esta que vimos hoy, o que vimos esta semana, Party Girl, o La Rosa de Lampa, se me están escapando películas importantísimas seguramente la carrera de... ¿dónde más trabajó? Trabajó en una película, quizás uno de los grandes clásicos del cine romántico de Hollywood, junto a Vivian Leigh, que fue El Puente de Waterloo. Sí, una película inolvidable, que si alguien no la ha visto, ya vaya corriendo a buscarla y a verla. Waterloo Bridge, una película dirigida por Mervyn LeRoy, una película que ya había sido llevada al cine en la década del 30, en forma de pre-code, al que muchos consideran superior a esta remake, por cuestiones de guión, esencialmente, ¿sí? Vinculado a que esta otra película es de 1940 y es ya instaurado el código Hays, y no se podían decir en el cine las mismas cosas que se decían antes del año 34. Sin embargo, esa película, que creo que es del 31, la primera versión del Puente de Waterloo, no tiene ni por asomo el lirismo y el romanticismo de la versión de Mervyn LeRoy. Esa, si yo tuviese que elegir mis 3 o 5 películas favoritas de la filmografía de Robert Taylor, sin duda la elegiría. Y además el protagónico con Vivian Leigh. ¿Sí? Insisto, el puente de Waterloo de 1940. En cuanto a Robert Taylor, bueno, también tuvo un papel importante en lo que fue La Casa de Brujas. Así que eso es toda una historia para rever y para contar. Él declaró, hubo actores que prefirieron no declarar, hubo quienes acusaron a compañeros, hubo quienes dijeron lo justo y necesario, y hubo quienes no dijeron nada. Así que en ese sentido vamos a encontrar cantidades de posturas en lo que tuvo que ver con esa etapa tan negra, hablando de cine negro, ¿no? En la historia no solamente del cine, sino en la historia de Estados Unidos. Estaba pensando en qué película, bueno, en fin, me están faltando películas importantes en la filmografía de Robert Taylor. A mí una película que siempre me gustó muchísimo, y ustedes dirán, pero otro western más, bueno, es cierto, hizo unos cuantos westerns, es el que para mí es uno de los westerns más hermosos en la historia de Hollywood, y que se llamó Más rápido que el viento, que es de 1958, título original era Saddle the Wind, dirigida por Robert Parrish, y con un muy jovencito John Cassavetes, que hacía del hermano de Robert Taylor. Sí, John Cassavetes, antes de ser el John Cassavetes director de cine. Estoy hablando del John Cassavetes actor. Bueno, John Cassavetes siguió siendo actor después de convertirse en director. Una película hermosísima. Es un western menor, que seguramente no lo van a encontrar en las listas de grandes westerns de la historia, pero yo se los recomiendo. A quien le gusta el género. ¿Cómo dijiste que se llama? Perdón, ¿cómo dijiste que se llama? La película Más rápido que el viento. En inglés es... Más rápido que el viento. Sí, en inglés es Saddle the Wind. Saddle con doble D. Saddle the Wind. De 1958, dirigida por Robert Parrish. Julie London era la actriz. ¿Sí? Julie London era la actriz protagonista junto a Robert Taylor y a Cassavetes, ¿no? Me quedé pensando. Bueno, Sid Charisse, ¿sí? Después hablamos un poco de la película, ¿sí? Porque a veces me pasa esto, que nos queda repasar el apartado técnico y artístico, y lo dejo muy sobre el final y menciono 2 o 3 cositas. Sid Charisse, bueno, es conocida por todos porque fue una excelsa bailarina, ¿no? Dentro del cine hollywoodense. Bueno, algo que yo siempre marco es que Sid Charisse trabajó con los 2 grandes. Sí, trabajó con Gene Kelly y trabajó con Fred Astaire. ¿Y en qué películas trabajó con cada uno de ellos?
¿Saben en qué películas trabajó con ellos? Sí, en Cantando bajo la lluvia hizo una bailarina. Debbie Reynolds era el principal, la protagonista. También en Melodías de Broadway trabajó. Claro, que aquí en Argentina fue Brindis al Amor. Ajá, sí. Brindis al Amor, o The Bandwagon, no el título original. The Es una película fantástica. Una película notable de Vincente Minelli. Son películas que trascienden el género. Es decir, porque puede o no gustarte el musical, pero películas como Cantando bajo la lluvia y Brindis al Amor son más que un musical. Bueno, a ver, Cantando bajo la lluvia desde su mismísima temática cinematográfica o cinéfila. La concepción de lo que fue el cine mudo. Quien haya visto Cantando bajo la lluvia sabe de qué trata la historia y qué relación tiene el cine silente, el cine mudo con la película. No es solamente un musical. Es como decir que Chicago, de Bob Fosse, y me refiero a la versión porque Fosse no la llevó al cine, me refiero a la versión más contemporánea, con Richard Gere, Catherine Zeta-Jones y compañía. Es como decir que Chicago es nada más que un musical. Y en realidad, si vos no le prestás atención a las lyrics o a las letras de las canciones, poco vas a entender de la trama de la película. Yo creo que hay películas que trascienden sus géneros. En este caso mencioné policiales y antes hablé del cine negro, ¿no? Que trasciende fundamentalmente una inmensa cantidad de géneros. Después voy a mencionar otra película que yo siempre la emparento con Party Girl, quizá por la utilización del color dentro del cine negro, y que no es quizá una película tan conocida. Decía, estaba con Sid Charisse, ¿no? Sí, estaba con Sid Charisse. Bueno, Sid Charisse... trabajó sí, también. Sí, Gustavo. No, porque es una perla esto, me parece. A las órdenes de Fregonese también, de Hugo Fregonese, en una película que se llamaba, en español, El signo del renegado, donde baila con Ricardo Montalbán, y otro que trabaja, un segundón que es muy buen actor, que es Gilbert Roland. Bueno, no tengo el año yo, pero es anterior creo que es anterior a las que sí. vos mencionaste. Y Es de bueno, 1951. Vos sabés que esa película, El signo del renegado, tuve la oportunidad de verla gracias a Filmoteca, en un ciclo que le dedicó hace unos años a Hugo Fregonese. Filmoteca me refiero al programa argentino, ¿sí? de la TV pública, con Fernando Martín Peña y Fabio Manes en ese momento. Me acuerdo porque pasaron esta película película pequeñísima del Fregonese hollywoodense. Yo siempre cuento esa historia de Hugo Fregonese que dicen, o por lo menos eso cuenta Curubeto en Babilonia Gaucha, que es un libro que rememora las incursiones de argentinos en Hollywood, y siempre cuenta, creo que esto lo mencioné este año, en esta anécdota, cuando Fregonese le robó la mujer a Howard Hughes. Se refiere a Faye Domergue, que había tenido un affair con Howard Hughes y se la llevó Fregonese. Faye Domergue fue una actriz no muy conocida, que protagonizó alguna película de sci-fi de los 50 y no mucho más. Pero sobre la marca del renegado o el signo del renegado que mencionaba, sí, es una película menor, muy menor, teniendo en cuenta que Fregonese al menos dirigió alguna película más importante en Hollywood, como Viento Salvaje, con Gary Cooper, incluso dirigió en alguna película negra, o una película carcelaria, a Edward Robinson, creo que fue Martes Trágico, la película, Black Tuesday, si no me traiciona la memoria. Y hay una película de Hugo... ¿Cómo? Si puedo agregar algo respecto a Fregonese. Sí, Noemí, por supuesto. Gracias. Esta semana en el Basofi vimos una película de él que es Man in the Attic,
que es sobre Jack el Destripador, Con Jack que Palance. sería como una remake del Inquilino de Hitchcock. Y realmente está muy bien hecha la versión de Fregonese. Me pareció excelente. Fue un gran director Fregonese, hizo muchas cosas interesantes. Bueno, eso quería agregar. Gracias, Noemí. Sí, Man in the Attic con Jack Palance en el protagónico. Sí, con Jack Palance, exacto. Excelente trabajo de Jack Palance, buenísimo. Sí, Fregonese fue un director que lamentablemente no tuvo la carrera que mereció haber tenido, porque de hecho sus últimas incursiones internacionales fueron en películas ya no de clase B, sino de clase Z, casi diría. Trabajó en países extraños. Su paso por Hollywood no fue tan célebre como podría haber sido porque no le dieron grandes oportunidades. Recuerdo otro director de la época de Fregonese, húngara de origen, que fue Laszlo Benedek, que tampoco tuvo grandes oportunidades. Laszlo Benedek fue quien dirigió esa película del Marlon Brando motoquero, sí, El Salvaje, y si mal no recuerdo, alguna adaptación de La muerte de un viajante de Arthur Miller, con Freddie March en el protagónico, y no mucho más. Bueno, en el caso de Fregonese tampoco se dieron grandes oportunidades. Hay una película que yo siempre he querido ver y por una cuestión u otra no la vi, de la cual no existen buenas copias y que Filmoteca la pasó, creo que fue hace unos años, en ese ciclo que les mencionaba recién, que es una película con James Mason. No recuerdo el título, pero es un policial con James Mason de la década del 50. Creo que en inglés es One Way Street, algo así con camino de una sola dirección. Quiero decir, fue un director bastante prolífico. Internacionalmente, en Argentina trabajó menos. Yo el otro día mencioné aquella película, ¿se acuerdan? Que fue una de las primeras, o la primera, en presentar una escena de danza larga en el cine. Pampa Bárbara, incluso creo que estaba codirigida por él. Yo ahora no tengo acá a mano la filmografía completa de... sí me acordé de la película que decía, era Donde mueren las palabras, que yo había mencionado el otro día, ¿sí? Que tiene una escena de baile, de danza muy larga. Y también me acordé, Pampa Bárbara la codirige con Lucas de Mare, si no me equivoco, que fue la ópera prima de Fregonese. Es decir, sus películas en Argentina son clásicos, y sus películas dentro de una filmografía no demasiado prolífica, ¿sí? Decía, sus películas en Estados Unidos no son malas, lo que pasa es que no contó con grandes producciones, esa es la realidad. Bueno, nos vamos de Fregonese porque en realidad estábamos hablando de Sid Charisse, ¿no? Volvemos a Sid Charisse. Sí, una cosa lleva a la otra y parece mentira que uno termine. Yo no quería dejar de mencionar una de las películas más bellas en la filmografía de Sid Charisse y otro de los grandes musicales de la historia del cine, que fue Brigadoon, de Vincente Minelli, ¿sí? Ahí Sid Charisse compartía reparto con Gene Kelly y Van Johnson. Pero bueno, fíjense, no es casualidad que ya mencioné dos veces a Vincente Minelli, porque así como mencionamos Brindis al Amor, bueno, ahora lo tenemos presente porque fue también el director de Brigadoon, y los dos son musicales emblemáticos, y en los dos trabaja Sid Charisse. Es decir, la importancia de Sid Charisse en el cine musical de Hollywood solo es comparable con la de Ginger Rogers, o al menos eso es lo que yo creo. Seguramente se me están escapando nombres importantes. Eleanor Powell y Rita Hayworth. ¿Y quién dijiste, perdón, al final, Eugenia? Rita Hayworth. Sí, bueno, sí, Rita Hayworth también. Seguramente a Rita Hayworth se la vincula trascendiendo, ¿no? el género musical, más allá de sus comienzos. Pero, bueno, en realidad yo mismo caigo en la trampa, porque a Ginger Rogers también se la vincula con otro cine, además del musical.
sucede que se hizo tan famosa con esos musicales junto a Fred Astaire, como Sombrero de Copa, Roberta y demás, que a veces pocos tienen en cuenta que Ginger Rogers ganó un Oscar a la mejor actriz, por ejemplo, y trabajó en cantidad de películas dramáticas. A diferencia de Fred Astaire, que Fred Astaire no es tan vinculado al cine fuera del musical. Lo mismo sucede con Sid Charisse. Sid Charisse no es vinculada al cine fuera del musical, o no es tan vinculada al cine fuera del musical. Trabajó en otras películas, ojo, no es que no trabajó en películas no musicales. Es más, hay una película que también es de Vincente Minnelli, así que como verán fue un fan de Sid Charisse, que es 2 semanas en otra ciudad, con Kirk Douglas. Sí, trabajaron bastante juntos Kirk Douglas y Vincente Minnelli. Sobre un director de cine. Una vez más, Vincente Minnelli retratando el cine dentro del cine. En esta película también trabaja Edward Robinson. Sí. A veces uno dice... Quiero agregar... Sí, sí, Aide, sí. ¿Qué tal, Juan? Quiero agregar que me pareció bárbaro la película Un extraño en el paraíso, que tiene la música es fantástica. Yo me había olvidado, y ayer cuando buscaba datos de esta película la recordé. Está dirigida por Vincente Minnelli, y según lo que dice, era el padre de los musicales modernos. Me encantó porque El extraño en el paraíso es una música que hasta Ray Conniff la había grabado con su coro, se hizo en esa época muy famosa. Y me encantó, la verdad que lo había descubierto, no sabía, y me puse a buscar un poquito, digo, bueno, sí, participo y agrego algo. Bueno, muchas gracias. No, por favor. No, pavada de canción se te ocurrió mencionar, ¿no? Pavada de música. Una película muy famosa, así, dentro de la filmografía de Minnelli, y la canción que ha sido reversionada. Es más, me dan ganas de cantarla, ¿no? Take my hand, Sí, a mí también. I'm a Sí. stranger in paradise. Esa. How lost in a wonderland. Me acuerdo que la cantaba, perdón. Perdón que me puse a cantar, a mí me gusta mucho la música también. No hay problema, porque es hermosa. Yo la cantaba cuando era muy jovencita. Esa canción la versionó muy bien Tony Bennett, me acuerdo. Yo tengo por ahí una grabación de Tony Bennett que se hizo muy popular, por supuesto, con la película, ¿no? Pero hay una versión muy bonita de Tony Bennett de Stranger in Paradise. Bueno, sí, la verdad que da para otro capítulo, da para otro encuentro hablar del musical hollywoodense. Sí, Eugenia. Ahora que mencionamos una canción, quería decir que Party Girl, la canción que abre la película, con la que empieza la película, está cantada por Tony Martin, el marido de Sid Charisse. Uh-huh. Buena observación, yo me había olvidado de mencionarlo eso. Y no es del músico que hizo la banda, es de otro autor, Brodsky, creo. No me acuerdo bien. Sí, Brodsky. No, claro. Ahora no tenía presente ahora. Lo había dejado por acá porque no me había. Ah, no, sí, está bien, claro. Es de Jeff Alexander, pero yo no le di mucha importancia porque ahí lo fuerte es el baile, y el baile lo hace un coreógrafo importante que tuvo diferencias con el director. Leí que no le dejaron a Nicholas Ray opinar sobre esos 2 números de Sid Charisse, ni charlar con ella, ni opinar nada. Se hizo el ballet, la coreografía, y se la impusieron. Sí, y es un despropósito por el buen ojo que tenía para esto, Ray, justamente. No. ¿Sí? Y más una película filmada en Technicolor. De hecho, Ray para mí fue uno de los directores que mejor utilizó el color en el Hollywood dorado. Pero bueno, esto ya es más subjetivo, ¿sí? El tema de la utilización del color, más cuando él comenzó con películas en blanco y negro, ¿sí? Su primera película, yo les mencioné, Sendas Torcidas o Los Amantes de la Noche, como se tituló en España, es una película en blanco y negro.
no me quería olvidar de John Ireland, ¿sí? Que es el otro actor de la película, ¿sí? El que hace del matón. Bueno, perdón, todavía me falta Lee Cobb, pero lo dejé para el final a Lee Jacob, el que hace del matón de Lee Cobb, el matón de Rico Caruso. Es decir, no podían elegir un nombre más mafioso que Rico Caruso. Me equivoqué con Rico Caruso, ya me hago lío, porque sí, es Rico Caruso el personaje, ¿no? Corríjame. Sí, Sí, sí. no, Rico Angelo. Ah, Rico Angelo, no sé por qué me quedó Caruso, viste que me estaba equivocando. Rico Angelo. No podía elegir un nombre. Seguramente, pienso yo, ha de ser un homenaje al cine gangsteril, ¿sí? Donde el personaje siempre me quedo pensando, ¿era la de Edward Robinson o era la de Paul Muni? Creo que era la de Edward Robinson, después lo voy a chequear. Cuando sale cayéndose, muere y dice, este es el final de Rico, no, ahora lo voy a buscar, ¿verdad? Siempre se me confunden los clásicos del cine gangsteril. El enemigo público con James Cagney no es. Siempre me hago lío entre las otras dos. No sé si recuerdan a qué películas hago referencia, ¿sí? Vos sabés que hay un historiador, el más reconocido en Estados Unidos sobre cine negro, que es Eddie Muller. Y Eddie Muller dice que este gángster está inspirado, el personaje del abogado está inspirado en el abogado de Al Capone. Cuando muchísimos años se dijo que no, que era el abogado de otro mafioso, que se llamaba Dutch Schultz. Muchísimos historiadores del cine decían, este abogado es una caricatura de Schultz, pero este estudioso del cine negro, Eddie Muller, dice que es una caricatura del abogado de Capone. Está ahí. Sí, me quedé pensando, sí, no solamente eso que comentaba, sino me quedé pensando en el personaje de Rico, en este caso de Rico Angelo. La película que yo me refería es, ahí me acordé, es tal cual, es la de Edward Robinson. Parodia, ¿no? Tiene mucho de parodia. Y seguramente, bueno, evidentemente el personaje al que hace referencia es el de Rico, Rico Bandelo, creo que era del pequeño César, sí, Little Caesar, Hampa Dorada, se tituló en España, la película de Melville Leroy de 1931, sí, la película que le dio fama a Edward Robinson, y una emblemática del cine gangsteril. Mi confusión vino porque a veces me viene a la mente también el final de Cara Cortada, de la versión de Howard Hawks, ¿sí? Con Paul Muni. Pues son las tres películas emblemáticas del cine gangsteril, ¿no? El enemigo público con James Cagney, El pequeño César con Edward Robinson y Scarface, la primera versión, la de los 30, con Paul Muni. Sí, hay algo de parodia, posiblemente hay algo de homenaje también a esa época, y también, bueno, no quería entrar en eso todavía porque a Lee Cobb lo iba a mencionar después, ¿sí? Pero bueno, ahora lo contamos. Primero sobre John Ireland, que estábamos en eso. Ireland fue un actor nominado al Oscar, por cierto, que muchos no lo tienen en cuenta, y que fue nominado al Oscar por esa película que yo mencioné hoy más temprano, El Político, ¿sí? O Todos los Hombres del Rey, que fue su título original, All the King's Men, de Robert Rosen. Bueno, ahí también trabajaba John Ireland y fue nominado al Oscar como mejor actor de reparto. Brilló como actor de reparto, esa es la realidad. Y trabajó en unas cuantas películas más. Trabajó, si mal no recuerdo, en Espartaco. Sí, tiene un papel en Espartaco. Hizo películas clase B, hizo películas protagónicas también de clase B. Fue un actor de una carrera bastante prolífica. Trabajó en televisión hasta entrado en años. Así que, a diferencia, por ejemplo, de Robert Taylor, tuvo una carrera más larga porque vivió más años, eso está claro, ¿no? Pero no es comparable en trascendencia con Taylor. Y esto no lo digo solamente por filmar o no por protagónico. Hay actores que filman 3 películas y se consagran, ¿no? Bueno, el caso de James Dean. Y hay actores
que se pasan su carrera haciendo papeles de reparto y son fantásticos. A mí me viene a la mente un actor contemporáneo que a mí me parece maravilloso y que rara vez tiene un protagónico. Lo ha filmado. De hecho, hizo un protagónico con los hermanos Cohen junto a John Goodman. ¿Sí? Me refiero a John Turturro, actor contemporáneo, ¿no? Es una pequeña debilidad que tengo, a mí me encanta ese actor. Pero a lo que quiero decir es que a veces no necesitas hacer un protagónico para transformarte en un grandísimo actor. Hay más Juan, actores que prefieren pequeños papeles, sí. perdóname, vos mencionaste a John Turturro. Yo no hace mucho vi en la plataforma de DirecTV Go, porque está colgada ahí, una miniserie que no tiene desperdicio. ¿The Plot Against America? ¿Cuál? ¿The Plot Against America? No. No, esa también la vi, sí, es muy buena. No, una que se llama The Night Of, la noche de... Bueno, está bien. No, pero Turturro en un papel no. es extraordinario el tipo, porque tiene una cierta patología, y él hace notar la patología cuando va. Él hace de un abogado, no voy a revelar absolutamente nada, pero mezcla el drama carcelario con un crimen a resolver y con y también es película de juicio. Él hace del abogado de quien acusan de un crimen, ¿sí? Y bueno, sí, del muchacho musulmán. Claro, yo no soy quien para recomendar, pero me atrapó tanto que me la terminé de ver, la miniserie, perdón, en una madrugada, de esas madrugadas de insomnio que uno tiene a veces. Y él, no recuerdo quién es el director de esa miniserie, pero bueno, Turturro está en un papel espectacular y tiene una música inicial que es realmente que atrapa, ¿no? Es una música que se utiliza en el programa de Jorge Lanata al final, con una persona que habla, un periodista que habla de cine y de series. Bueno, no me voy a acordar cómo se llama el chico, ¿sí? Y lo que quería decir, que ese papel de Turturro en esa película, que yo la recomiendo a full si le gustan esos temas. Miniserie. The Night Of. Miniserie. Miniserie, ¿no? Sí. Miniserie, yo dije película. The Night Of. Ese papel de Turturro lo iba a hacer, ¿cómo se llama este actor de Los Sopranos que falleció? James Gandolfini. James Gandolfini. Cuando Gandolfini iba a iniciar la película, se muere. Entonces le ofrecen el papel a John Turturro y él la rechaza porque él consideraba que no estaba a la altura de Gandolfini. La esposa, la viuda de Gandolfini, habla con John Turturro y le dice: mi esposo estaría muy contento de que vos hicieras ese papel. Es una película, miniserie que se ve rápido, son 7 capítulos y vale la pena verla, ¿no? Si gustan esos temas. Perdón, esto fue una perlita, una digresión, cuando hablaste de John Turturro, que alguien puso ahí en el chat que ya no es un actor secundario, y es cierto, es un actorazo. No, a mí me encantan estas perlitas. Primero, bueno, completo, la película que mencionaba yo, Los hermanos Cohen, es Barton Fink, ¿sí? Donde, película más importante de la filmografía de los Cohen, donde el protagónico es de Turturro. Pero bueno, también es cierto que Turturro ha hecho muchos papeles de reparto, y la miniserie que vos comentás, bueno, no tiene desperdicio. Para mí es una de las mejores miniseries de los últimos 10 años o más. Es excelente, y el director es Steven Salian. Steven Salian es el guionista de La lista de Schindler, por ejemplo. El guionista del Irlandés, la última película de Scorsese. Y el guionista de una película, guionista y director de una película que a mí siempre me gustó muchísimo, y de hecho la he utilizado en docencia para tratar algunos temas, que es una película notable que se llama Una acción civil,
Es una película del año, de finales de la década del 90, con los protagónicos de John Travolta y Robert Duvall. Si no la han visto, se las recomiendo. ¿Sí? La película tiene que ver con un abogado que ha de defender a unas familias que se han visto perjudicadas en un caso de contaminación del agua, ¿sí? Al punto que han perdido familiares, hijos, por ello. La película está basada en un caso real, es una película excelente. Se la puede emparentar con películas como Erin Brockovich, la de Julia Roberts, donde también hay me refiero a la temática. Pero bueno, evidentemente este señor Steven Salian, que es muy poco prolífico, si buscan su filmografía, no ha trabajado tanto, sabe elegir muy bien sus proyectos. Insisto. Y The Night Of, donde él dirige creo que casi todos los episodios, él es el creador de la miniserie, es fantástica, es muy recomendable. Si a quien no le guste tanto la televisión o estas cosas, las series, bueno, es una miniserie, se ve relativamente fácil, rápido. Volvemos, ahora sí, Lee J. Cobb, ¿sí? Lee J. Cobb. Bueno, estamos hablando de un actor fundamental en la historia de Hollywood, ¿sí? Un tipo que trascendió diferentes etapas dentro del cine norteamericano. Seguramente no la del cine mudo, pero dentro del cine sonoro, desde la década del 30 hasta la década del 70. Incluso trabajó en El Exorcista, es decir, el policía Kinderman, no sé si lo recuerdan el papel de Lee J. Cobb, con bigote, ¿no? Trabajó en Nido de Ratas, por ejemplo, en Nido de Ratas con Marlon Brando. Bueno, trabajó seguramente su película, ahí me dicen Lee J. Cobb, la primera película que me viene a la mente es 12 hombres en pugna. ¿Sí? Hace el protagónico, digamos, si se puede hablar de protagónicos en esa película donde hay 12 protagonistas, los protagonistas son Henry Fonda y Lee J. Cobb, que eran en ese momento los actores más importantes. Es más, el joven era el director, ¿no? Era Sidney Lumet, que hizo quizá la ópera prima más grandiosa en la historia del cine, o una de las. Me viene a la mente La Noche del Cazador, también de Charles Lawton, con la diferencia de que Charles Lawton dirigió una sola película y fue esa. Fue un actor multifacético, hizo de todo. Lee J. Cobb hizo de todo. En esta película, haciendo de mafioso, no fue la primera vez que lo hizo. Trabajó también en una adaptación de Richard Brooks, una adaptación de Dostoyevsky, Los hermanos Karamazov. Me vienen películas a la mente, una que eso quizá no sea una adaptación tan conocida, ¿no? de semejante novela, que a veces semejantes novelas son difíciles de llevar al cine. Estoy pensando dónde más trabajó Lee J. Cobb. Si alguno recuerda, a mí me viene a la mente esas películas. Después hizo muchos policiales. Sí. Sí, no, perdón. La jauría humana. La jungla humana. Y trabajó en Éxodo y en algún capítulo de La Conquista del Oeste también. ¿Cuál es la jungla humana que me dejaste pensando ahora? Bueno, es de cine negro. Yo no me voy a acordar ahora el protagonista. Él no era, obviamente, era un secundario. Pero me parece, si no trabajaba Glenn Ford. Ah, puede ser. Pero después no me ubicaron algunos títulos, viste, en el título de cada país, a veces me confunde. Claro, me parece, y a veces la he visto, creo que alguna vez la vi por televisión hace muchísimo tiempo. Y bueno, sí, Los hermanos Karamazov, donde el protagonista es Jules Briner, o Jules Breiner. ¿Sí? Claro. Creo que era esa, ¿no? La versión. A mí me vienen a la mente dos películas, hay dos que recuerdo. Una era, me acordé ahora en realidad, podía mirar el listado para fijarme los años, pero una es El hombre del oeste, ¿sí? Con Gary Cooper, donde también hace un papel, digamos, protagónico Lee J. Cobb, que es una película de Anthony Mann, ¿sí? Vuelvo al western. Anthony Mann, que fue un director que brilló en el western,
pero que también brilló en el cine negro. No tan común encontrarnos con directores que brillaron en ambos géneros, por llamarle género del cine negro, pero no me gusta. Y la otra película es justamente cine negro, que es Mercado de Ladrones, de Jules Dassin, ¿sí? Otro director muy emparentado con el cine negro, que es una película de finales de la década del 40 con el protagónico de Richard Conte, ¿sí? Esa es otra película donde estaba, que se salía, dirían los españoles, el DJ Cobb. Grandísimo actor, grandísimo actor. Para mí funciona a la perfección en este papel, en esta película. ¿Qué le parecieron las actuaciones a todo esto? En Party Girl, digo, Bueno, empiezo yo. Sí, cualquiera, por favor. Me gustó mucho la actuación de Robert Taylor y la de Lee J. Cobb. Sí, Charisse hace lo que puede como actriz, me parece, sin ánimo de desmerecerla, pero creo que chapó con las dos coreografías, ¿no? Y aparte, bueno, dicen que fueron las mejores piernas del cine, junto con Marlene Dietrich, y creo que hay una actriz norteamericana que también tenía unas piernas formidables, que era Angie Dickinson. Pero fundamentalmente la actuación de esos dos a mí me gustó mucho. El final medio apresurado el final, ¿no? De la película. Medio como que la quisieron terminar rápido. Sí, de hecho, hay una parte que yo siempre la recordaba y cuando la volví a ver, después esta semana la volví a ver, me gusta mucho esa película, que es la escena final cuando tiene el ácido en la mano. Sí. Y aquí, spoiler, atención, spoiler, quienes no lo hayan visto o no hayan visto el final, quiten el micrófono y la cámara, porque más me leen los labios. La escena final cuando a Lee J. Cobb se le cae el ácido en la cabeza, nunca entendí ese movimiento. ¿Cómo se le cae? ¿Qué hizo? ¿Por qué? Se asustó por uno de los tiros y lo tenía acá en la mano y se lo derrama en la cabeza. Digamos, parece perfectamente pergeñado. Había que matarlo en la película, de alguna manera. Había que matarlo y es más, se va doliendo hasta la ventana y se cae por la ventana. Ese final tremendo. Eso, bueno, eso es más coherente en un final de ese estilo. Pero nunca entendí por qué se le caía digamos, por qué se le cayó al piso el ácido, por qué en la cabeza. Más allá de esas cosas que para mí son pequeñeces, yo no les doy demasiada importancia, ¿no? Lo comento nada más para reírnos un rato. En sí la película, esto es lo que yo creo, ¿no? Es un hermoso despliegue de imágenes en cuanto a forma, ¿sí? En cuanto a contenido, tiene unos diálogos muy interesantes, especialmente las charlas entre los dos protagonistas, ¿no? En este caso el personaje de Robert Taylor y Charisse, uy Dios, qué mal que estoy, ya me había olvidado el nombre. Pero esencialmente, a mí me gusta cómo recrea la época, no solamente lo que fue la ley seca, sino a través del musical y del cine negro, cómo confluye, mejor dicho, ambos géneros. Digo géneros para no confundir, insisto, para mí el cine negro no fue un género, fue más un estilo, pero cómo confluyen. No es tan común, ¿sí? No es tan común ver películas con reminiscencias de cine negro y musical, es decir, todo en uno, o todo en una. Sí, siempre me viene a la mente una película, perdón que se me escuchó porque justo me estaba tapando la boca. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí. Hola. Sí, una película de Alan Dwan, que es 2 añitos anterior a Party Girl, que se llamó Ligeramente Escarlata. Nosotros la vimos, esa película, hace unos años en el ciclo. Es una película con Sean Penn, Rhonda Fleming, recientemente fallecida, una más, entre tantos que se fueron este año, y Arlene Dahl, ¿sí? Que fueron, bueno, Rhonda Fleming y Arlene Dahl, que fueron 2 de las grandes bellezas femeninas del Hollywood de los años 50, y Sean Penn, que bueno, era un actor, no quiero decir de poca monta, bueno, era un grandísimo actor, pero que apareció en cantidades de producciones en los 40 y los 50.
Y bueno, ¿por qué menciono a esta película? Porque fue una película negra de algún modo, pero filmada en colores. Esas películas que se las asocia con el cine negro sin haber sido filmadas precisamente en blanco y negro. Ah, dato, me gusta tirar estos datitos. Arlene Dahl, ¿saben con quién estuvo casada? Con Fernando Lamas, me acordé y no lo quería dejar de mencionar, ¿sí? Para vincularla un poco con Argentina, ¿sí? Vuelvo. Alan Dwan fue un director, perdón, de los más prolíficos en la historia del cine norteamericano. Si ustedes repasan la filmografía de Alan Dwan, se van a encontrar con cantidades y cantidades de obras filmadas por él, muchas de ellas perdidas porque fueron filmadas durante el periodo silente. Pero para que tengan una idea más o menos, desde sus primeros cortos hasta su primer largo, ¿sí? Y estoy hablando de decenas de cortos, pasó nada más que un año. El primer largometraje, ¿sí? Un año o dos, ¿viste? Más o menos. El primer largometraje de Alan Dwan es, si no me equivoco, de 1914 o 1915. Sí, creo que 1914. Y Dwan dirigió hasta la década del 60. Es decir, fueron 50 años ininterrumpidos, pero a veces encasillado en un cine de clase B. Lo que le sucedió a Alan Dwan fue un poco lo que le sucedió a directores como Edgar Ulmer, que dirigieron un puñado de películas muy importantes, pero que el resto de su carrera la transitaron en un cine no tan conocido. Para muchos se considera un artesano de Hollywood, ¿sí? Esos tipos que no fueron grandes maestros, pero sí artesanos. Yo lo subiría a un escalón. Sí, fue no uno de los más grandes, pero fue un muy buen director de aquel periodo. Y si uno ve esta película Ligeramente Escarlata, van a ver la maestría que tenía para incursionar en el género a través de la puesta en escena. ¿Sí? La película tiene una fotografía bellísima y que yo la emparento mucho con Party Girl. Nada más no quería dejar de comentar esto, porque insisto, no son tantas las películas de cine negro filmadas en colores. Dicho esto, me había quedado algo más sobre... Bueno, no importa. Me voy a veces por las ramas y me olvido. Ah, ya está, me acordé. Johnny Guitar. Eso, les quería comentar sobre Johnny Guitar. ¿Alguno la ha visto la película? Yo la vi. Sí. Yo. ¿Recordás algo, Noemí, sobre Johnny Guitar? Sí, recuerdo el tema de el personaje de Joan Crawford, que es la dueña de un bar, que se encuentra con un amor anterior, que es Sterling Hayden, que es un pistolero, y se unen, y luego hay una intervención de otra mujer, que es el personaje Emma, que es la otra actriz que vos nombraste, que ahora no recuerdo el nombre. Ahí hay un tema también de robo, de asalto a un banco. Yo la vi hace mucho, no la vi, ahora no recuerdo exactamente los detalles, pero el personaje de Crawford es la que maneja todo, porque es una mujer muy fuerte. Esa película la eligió ella expresamente para hacer el protagónico, e incluso le pidió a Ray que la filmara con determinados colores que no afectaran su imagen, porque la película Johnny Guitar se destaca por la saturación del color. Es donde Nicholas Ray trabaja sobre todo en ese tema de la saturación del color. Y trabaja también Ernest Borgnine y John Ward, que son actores que han trabajado muchísimo en western. La película es un western, pero que además tiene otros elementos, ¿no? De otros géneros. Bueno, eso es lo que yo puedo aportar. El final es extraordinario porque hay una sucesión de balaceras y de muertes súper bien hecho, fantástico. Y Sterling Hayden está como siempre genial, muy bien en ese personaje, que es un pistolero, pero es un tipo más bien pasivo, más tranquilo frente
al fervor que tiene John Crawford o tienen los otros personajes. Está muy bien, es una película preciosa, Johnny Guitar. Bueno, eso es lo que puedo aportar. Pues la música es de Victor Young, ¿sí? Victor Young había hecho la música del Hombre Tranquilo, de John Ford. Me refiero a la música de Johnny Guitar. El guion es de Philip Jordan. Y la otra protagonista es Mercedes McCormick. McCambridge, yo la mencioné hoy, Mercedes McCambridge, que ganó el Oscar por El Político. Y dicen que como era más joven y más linda, John Crawford se puso muy mal. Ella era la dueña de los derechos de la novela. Entonces no se pudo filmar nunca al aire libre. Todo tuvo que ser dentro del salón para que la luz la beneficiara. Son chimentos. No, claro, ya no era la bellísima Joan Crawford de sus años 30, de los pre-codes. Le decía que el guión de Johnny Guitar es de Philip Jordan, y para mí es uno de los grandes trabajos de guión del cine de Hollywood de aquellos años. Philip Jordan había hecho el guión de una película con Kirk Douglas, cuando no, dirigida por William Wyler, una película de principios de los años 50, que se llamó La Antesala del Infierno, y que se desarrollaba en una estación de policía. Una película excelente, una película casi teatral, con una puesta en escena teatral, porque insisto, casi toda, ahora no recuerdo si toda, la trama se desarrollaba en el cuartel de policía. Es más, en España se llamó, me acuerdo, Brigada 21, pero aquí fue La Antesala del Infierno. Me acuerdo que yo hace años me conseguí el VHS en Buenos Aires, qué contento la tengo en VHS. Hoy pensar que ya ha sido tan superada esa tecnología que... y hay muchos en realidad, ¿no? Pero hay un parlamento de Johnny Guitar que yo nunca me lo olvido, que me encanta, que es una escena en la que el personaje de Stanley Hayden, que es Johnny, ¿sí? Porque Johnny Guitar es él. Ella es Viena, el personaje de John Crawford es Viena, como la capital de Austria, pero con doble N, como si fuese en inglés. Y me acuerdo que él le pregunta en un momento de la charla, la charla es más larga, ¿sí? Yo recuerdo nada más que estos dos pequeños parlamentos que eran el comienzo de la charla, y él le dice algo así como How many men have you forgotten? ¿Cuántos hombres has olvidado? Y ella le responde, As many women as you have remembered. Tantos como mujeres tú has recordado. Le dice, y es genial. Es genial. Y bueno, y la película está plagada de ese tipo de conversaciones. Hay muchas, especialmente entre ellos dos. Algunas muy irónicas, algunas muy divertidas. Esta es una que a mí me parece maravillosa y es quizá la que me gusta de la película. Pero hay otras. Es una película cargada de mucho lirismo y, como bien decían en sus formas, una película que pasó a la historia por la utilización del color, ¿sí? Muy recargada en ese sentido también, pero a propósito. Bueno, no sé qué más, porque creo que ya repasamos no solamente la película en sí, sino la filmografía de su director y la filmografía de sus protagonistas. ¿Alguien quiere comentar algo? No, que una cosa que no dijimos es que Jean-Luc Godard tenía una muy alta estima por este director. Al menos 2 veces lo dice. Alguna vez dijo, le preguntaron por él y él dijo nada más, es el cine. Nicolas Ray es el cine. Y otra vez lo dijo hablando de la película que vos mencionaste, Bigger Than Life, esa de la cortisona, del maestro de escuela, que es Jay Mason. Él dijo que Godard dice que esta está entre las 10 mejores películas del cine sonoro americano. Es su opinión. Es una película fantástica, sí. Es una película fantástica, perdón. Y es cierto lo que decís de Godard, porque en realidad la Nouvelle Vague o la Cahiers du Cinéma lo tuvo en gran estima a Nicolas Ray. Así como reivindicó, yo les comentaba el otro día, el cine de Samuel Fuller, Sam Fuller, también lo hizo con el cine de Nicolas Ray. No con todos los directores, esto un poco lo charlamos el otro día, después de ver la película de Romer,
no con todos los directores. De hecho, la Cahiers du Cinéma, la Nouvelle Vague, fue muy crítica con algunos directores franceses, incluso, ¿sí? No voy a decir Jean Renoir, pero sí con otros. Y con el cine norteamericano hubo una gran reivindicación de cierto cine norteamericano contemporáneo, porque este cine norteamericano del que estamos hablando, estas películas de Nicolas Ray y algunas de Saint-Fuller fueron justamente contemporáneas con la Nouvelle Vague. Y sí, es cierto que se dijo eso. Y es cierto lo que comentás de Bigger Than Life, o Más Poderoso que la Vida, que fue una película iniciática, como yo comentaba hoy, en el cine vinculado al tema de la drogadicción. Claro, porque también se la tomó como una denuncia de cómo la sociedad reacciona a las adicciones y a las enfermedades mentales. Entonces tenía una valentía que no tenían tal vez las otras películas. ¿Puedo agregar algo? ¿Puedo Sí, por agregar algo? Lo que dice Eugenia. Lo que pasa que en aquel momento, hacía poco que se había descubierto la cortisona. Entonces había un cierto escepticismo con respecto a lo que podía ser los los beneficios de la cortisona con respecto también a sus efectos colaterales, ¿sí? Que fue en cierta forma el inicio de un montón de medicamentos que ahora se utilizan, que son los corticoides, que hay hay varios, ¿sí? Que se utilizan aún en nuestros días con mucha cautela. ¿Se imaginan en aquellos años donde recién se había descubierto la cortisona y traía tantos efectos colaterales que, bueno, daba para una película? Y como decía bien Eugenia, fue una denuncia del director y de los guionistas contra el uso masivo de ciertos medicamentos que traen a veces son más perjudiciales que lo que pueden ser los beneficios que traen, ¿no? La película, yo no la vi, pero decía ahí Eugenia y Juani que, bueno, trabajaba James Mason, que hace un excelente papel, pero que va degradando, porque él tenía una enfermedad previa, que no dicen qué enfermedad era, vinculada con las enfermedades venéreas, quizá, es lo que se presume. Y bueno, le dan cortisona, pero fue peor el remedio que la enfermedad, porque él, en cierta forma, se volvió medio loco, ¿no? Bueno, era eso lo que quería agregar a los comentarios de Juan y de Eugenia. Ahí está. Disculpe que justo estaba escuchando lo que gustó y me sonó el timbre. Así que fui volando, saqué el micrófono pero fue rápido, se habían equivocado. ¿Saben qué? Que me quedé pensando, a propósito de esto, hay algo que a mí me interesa mucho, a veces es buscar películas iniciáticas en determinadas temáticas, y siempre me viene a la mente, o me vienen a la mente, 3 películas, hay más, a mí me vienen a la mente 3 porque me gustaron mucho, sobre el tema de la drogadicción en el cine, ¿sí? O mejor dicho, sobre el tema de la drogadicción tratadas en el cine, ¿no? Les mencioné El hombre del brazo de oro, de Otto Preminger, con Frank Sinatra, Más poderoso que la vida, de Nicolas Ray, con James Mason, y hay otra película que no es tan conocida, pero a mí siempre me gustó mucho, es una película de Fred Zinnemann, ¿sí? El director, entre otras películas, de La hora señalada, que también, obviamente, es de ese periodo, porque en esa época se filmaron las primeras películas sobre esto, que es de 1957 y se llama Un sombrero lleno de lluvia, ¿sí? Un sombrero lleno de lluvia. Los protagonistas son Anthony Franciosa, ¿se acuerdan de Anthony Franciosa? Y Don Murray. Don Murray hizo unas cuantas películas, algunos western, quizás no sea tan célebre. Y también trabaja el papel fundamental femenino, lo hace Eva Marie Saint. Y es una película de 1957, insisto. El título en original es tal cual, A Hat Full of Rain, un sombrero lleno de lluvia. Y está basado en una obra de teatro, si mal no recuerdo,
sí, ahora no me acuerdo el autor, creo que era Gazzo, bueno, estaba haciendo una obra de teatro. Muy buena película. Bueno, me vino el momento. Ah, y otra cosa más. El tema de la droga en el cine se inauguró por aquellos años y después se transformó casi en un subgénero. Porque a veces uno dice, ¿de dónde viene esto de los géneros y los subgéneros? Bueno, lo primero que uno tiene que entender es que los géneros dan vida a nuevos géneros. Y se puede hablar hasta de un subgénero vinculado con la drogadicción. ¿Cuántas películas se han hecho sobre esto? Me vienen a la mente Requiem por un sueño, contemporánea. Trainspotting, contemporánea. Hay una película de los años 80, muy fuerte, por cierto, Yo, Cristina, una película alemana, también que trata el tema de la drogadicción. ¿Qué otra? Traffic. Agrego, De Soderbergh. Traffic, agrego otra, Juan, que se Sí. llama Heaven Knows What, o Ni el cielo lo sabe, que es nueva, del 2016, de los hermanos Safdie, que son directores jóvenes. Los Buenísima conozco. es esa película. Terrible, muy terrible, pero muy bien realizada, excelente. Heaven Knows What. Sí, los conozco a los hermanos, he visto alguna película de ellos, pero esa no. Gracias por el dato. La Me viene última, otra la última, Uncut Gems, la del actor no me acuerdo ahora el nombre. Uncut Gems, la de las piedras preciosas, del joyero. Ah, sí, con Adam Sandler. Adam Sandler, esa, buenísima. Sí. Es Buenísima muy buena la película. Está en Netflix, esa película. Yo la vi en otro sitio, no tengo Netflix, pero me pareció excelente el trabajo de él, que está considerado un actor de comedia, ¿viste? Un actor liviano, pero su trabajo ahí en Uncut Gems es extraordinario. Sí, hace algo diferente. Hay otra película de Adam Sandler donde también hace algo diferente a lo que fue toda su carrera y que a mí me parece una película bellísima en todo sentido y que es Embriagado de Amor, de Paul Thomas Anderson. ¡Ay, sí! Es hermosísima esa película, bellísima. Una película hermosa, Punch Drunk Love. Punch Drunk Love, sí, preciosa película. El Donde trabajo juega de mucho. Que trabaja una actriz que es la protagonista de Contraviento y Marea, que ahora no me acuerdo su nombre. Emily Watson. Creo que es inglés. Emily Watson, sí, excelente. Es una película Sí, bellísima. Quien no haya visto, ya que también recomendamos, porque acá no solamente se habla de cine clásico, también se habla de cine contemporáneo. ¿Por qué no? Es cine. Que el cine clásico sea mejor, no significa que no. No, les decía, ¿en qué me había quedado? Me olvidé. En esta película, Embriagado de Amor, es una película hermosísima, muy bella. Tiene algunos diálogos subidos de tono, algunos nada más, no más que eso. Pero en sí es una película, no solamente, insisto, por las formas, van a ver el tratamiento también del color. El personaje de Adam Sandler es indescifrable, es un tipo que tiene algunos problemitas, digamos, de conducta. Digamos, es difícil hablar de la película sin verla, porque la mejor manera de hablar de la película es después de verla. Véanla, porque es una película notable, ¿sí? La música también es hermosa, las actuaciones son espectaculares. Es una película romántica, pero no es una comedia romántica. Si yo tuviese que definirla, diría que es un drama romántico, qué sé yo. Es muy especial, es una película muy especial. Está en Netflix. Es un drama romántico, sí. No creo que esté en... ¿está? No, ¿no dijiste vos que estaba en Netflix? No, la que yo dije es... No, Uncut Gems es la que yo dije que está... Uncut Gems. Yo la tengo, Embriagado de Amor la tengo, es una película muy valiosa de Paul Thomas Anderson, que ha hecho muchas cosas buenas, Paul Thomas Anderson. La última, el hilo fantasma, es una maravilla. Sí, con este actor que ahora se retiró, ¿no? El 3 veces ganador del Oscar. Claro, Daniel Day-Lewis. Sí. Sí, sí.
Paul Thomas Anderson también lo dirigió a Daniel Day-Lewis en Petróleo Sangriento. Claro, Sí. exactamente, sí, sí. En fin. También Sí, tiene una película, Paul Thomas Anderson tiene una película que no es tan conocida, donde Burt Reynolds personifica a un director de películas pornos. Y la película es casi Boogie porno, Nights. que trabajan actores notables. No recuerdo cómo se llama esa película, pero está Se llama muy bien hecha. Boogie Nights, se llama esa película. Boogie Nights, eso. Boogie Sí, Nights. es una película sobre el cine pornográfico, digamos. Trata sobre Exactamente. la industria del cine porno. Pero bueno, la Claro, película es mucho más que eso. Sí, parece sí, por tabú de supuesto. algún modo la temática, ¿no? Pero es irreverente. Claro, Esa fue una de las primeras películas de la que le dio fama internacional. claro. Que trabaja un actor que murió también que era buenísimo actor, norteamericano, no recuerdo, una actriz también excelente. Trabajan muchos actores, que son todo el equipo de los actores que hacen las películas pornos, dirigidos por Burt Reynolds. Sí, el protagonista, uno de los es Mark Wahlberg. Mark Wahlberg, pero hay uno que murió, que trabajó también en Magnolia, que trabajó antes que el diablo sepa que estás muerto, que no me acuerdo cómo se llama. Un actor extraordinario que murió, un gordito, a ver si alguien se acuerda. ¡Auxilio! Y lo podemos buscar. A ver, por lo pronto, Magnolia también es de Paul Thomas Anderson, valga la aclaración. Claro, claro, exacto. A ver, ¿cómo se llama? Es un actor Sí. que tiene, me parece, doble apellido. Sí, lo tengo en la Philip punta Seymour de la Hoffman. lengua. Ese, ¿Cómo? Philip Seymour Hoffman. ese. Eso, Philip Seymour Hoffman. Genial actor, extraordinario. Notable. Sí, trabaja Yo- Julianne Moore también. Eso, Julianne Moore, no me acordaba, mi memoria está fallando. No, bueno, trabajan unos cuantos actores. Sí, es una película muy bien recibida por la crítica. A partir de Boogie Nights, creció muchísimo el cine de Paul Thomas Anderson, al punto que hoy es uno de los directores norteamericanos de vanguardia, más respetados. Y yo Sí. también coincido en que esa película que mencionaste, El hilo fantasma, es hermosísima, es bellísima, una película Sí. bellísima. Compleja, muy interesante, una película compleja, muy interesante para analizarla desde el punto de vista de las características del personaje principal, excelentemente bien construido por Daniel Day-Lewis, que hay una actriz joven fantástica también, y la que hace el protagónico de la hermana de él también. Es excelente esta película, impecable, dirigida, el guión, todo. Una gran película. Bueno, yo ante todo lamento que me extienda tanto o que nos extendamos tanto a veces en los comentarios sobre películas que trascienden, la cual propuse para esta semana. Pero bueno, esto es así, a veces cuesta, ¿no? Uno empieza hablando de un director y termina hablando de otro, y de un actor, y de un género, y a veces se va por las ramas. Me he ido por las ramas hablando a veces del autor, de la música, de la película, y me voy para que también hizo esto y esto otro. Pero bueno, Tenemos si no les gusta películas demasiado me lo dicen y no lo hago más. No, a mí me viene bárbaro porque tenemos películas para todo el verano. Es verdad, es cierto. Bueno, y entonces, ya que nos permiten hablar de que nos vayamos por las ramas, yo quiero recomendar un trabajo notable de Turturro en una película de los hermanos Cohen, que es una película que también podríamos encuadrar dentro del género de cine negro o de gángsters, que se llama Miller's Crossing o De Paseo a la Muerte. El trabajo de Turturro allí en esa película De Paseo a la Muerte es, creo que es uno de los mejores trabajos que hizo. ¿La viste, Juan, De Paseo a la Muerte, de los hermanos Sí, Cohen?
cómo no verla, es una de las películas fundamentales de la filmografía de los Coen, y además es cine negro. Así que todo lo que es cine negro trato de tenerlo más o menos cercano. Claro, Sí, ahí claro tenés un cine negro a color impecablemente bien hecho, que el protagonista es Albert Finney. Es una Claro. película buenísima, muy buena, muy buena. Estaba queriendo recordar, ahí también trabaja John Polito, que fue un actor de reparto que trabajó mucho con los Coen, trabajó en varias películas, ¿sí? John Polito, John pero sin H, J-O-N, o no, perdón, Sol, no sé por qué dije John, ¿en qué estaba pensando? Sol Polito, ¿sí? Un actor No de lo reparto, si lo ubico. buscan, ¿eh? Lo voy a buscar, no lo ubico Sí. ahora, lo voy a buscar. Sí, trabajó mucho con los Coen. Y sí, por supuesto que hay, los Coen referenciaron mucho el cine negro. Acá pregunta Estela dónde se pueden encontrar esas películas. La magia de Internet, Estela, se consigue en Internet. Lo que pasa que es cuestión de buscar. Se pueden buscar, perdón Juan, se pueden buscar Sí. de la siguiente manera. Si pones el título de la película y luego pones ver online, te ofrece posibilidades de verlas en algunos sitios donde es posible verlas gratis, que no son muchos, pero bueno, también algunas están en YouTube, a veces con subtítulos deplorables, pero bueno, la alternativa de poner ver online te da la posibilidad de encontrarlas en algunos sitios. Ahí me O estaba sea, la fijando. buscás en Google. Perdón, Sí. la buscás en Google. Claro, en Google pones el título de la película, por ejemplo, De Paseo a la Muerte, ver online. Si querés agregar de los hermanos Coen, porque a lo mejor te lleva un título parecido, pero es una posibilidad. Gracias, Noemí, me viene bárbaro porque hoy acá en Buenos Aires está lloviendo a cántaros. Uy, bueno, me alegro. Me alegro que te sirva el dato, digo, no te llueva a cántaros. Me fijé recién porque me autocorrijo nuevamente. Yo dije primero John Polito, después dije Sol Polito. Me dije, algo me estoy equivocando. No, Sol Polito fue un guionista, nada que ver. John Polito había dicho bien primero. Es un actor pelado de bigotito. Si viste Muerte de las Flores o Miller's Crossing, de paseo a la muerte, como se llamó acá, de Paseo por la Muerte, lo vas a recordar a mí. Es un pelado de bigotito. Sí, Ese es ese sí, personaje ahora lo recuerdo. ese John Polito. Sí, ahora sí. No lo ubicaba por el nombre, sí, que es casi un personaje despiadado en la película, un tipo terrible, Claro, ¿no? claro. Sí, Y los hermanos ya me acuerdo, sí. Coen referenciaron Sí, mucho al cine negro. ¿Perdón? Sí, claro que sí, seguro. Ellos Decía lo que, tomaron mucho como referencia. es más, una de las mejores películas de los Coen es un homenaje al cine negro, y de hecho está filmada en blanco y negro, y es El hombre que nunca estuvo. Es Sí, una película majestuosa excelente. con el protagónico de Billy Bob Thornton haciendo un Billy peluquero. Bob Thornton. Hermosa película esa. El hombre que Pero nunca bueno, estuvo. Sí, muy sí. buena. Está para anotar, ¿no? Para anotar. Por lo menos todos estos comentarios sirven. Creo que hoy fue el récord, porque creo que hablamos 40 minutos de la película, pero los otros 40 minutos de otras cosas nada que ver con la película. Tal cual, es verdad. Roberto, Es tiene 3 cierto. carillas. ¿Le parece que...? Sí, sí, Alicia. Yo anoté 3 carillas. Mira, ahí se ve, sí. Yo no busqué Bueno, nada. parece que cerremos acá. Juan, tengo una pregunta. Yo no busqué nada de Nicolas Rey como actor, pero me quedé pensando que él y Wim Wenders habían sido amigos desde que filmó Wim Wenders en el 77 y Nicolas trabajaba como actor. Entonces, ¿tiene una carrera como actor? No lo sé.
Nicolas Rey tiene una carrera como actor. Yo ahora la verdad que es algo que no tengo muy presente. Por lo pronto, bueno, lo tiene en el documental al final de su carrera. Yo creo, si mal no recuerdo, trabajó también... no es si mal no recuerdo, estoy seguro. Lo que pasa es que ahora es del 70 y pico. Él trabajó en una película de Wim Wenders. El amigo americano del 77. El amigo americano. Conozco, pero, claro, de ahí su amistad también con Wenders, ¿no? Que hicieron después el documental. Pero debe tener otras, claro. Sí, acá, perdón. Me parece que fueron fuera de los créditos, es cuestión de chequearlo nomás. Yo la verdad lo podría buscar ahora y te lo digo, si me das un segundo. Un par acá, Eugenia, Juani, un par. Sí. Sí. Sí, no, seguí vos, por favor. No, bueno, acá me aparece que trabajó fuera de los créditos como actor en Lazos Humanos, que es otra película maravillosa de Hollywood clásico, de Elia Kazan, con el protagónico de Dorothy McGuire. Un árbol crece en Brooklyn, ese fue el título original. A Tree Grows in Brooklyn, de 1945. Pero bueno, para mí esto es una novedad que haya trabajado ahí Nicolas Rey. Sí, hay un pequeño papel que hizo en Rebelde sin causa también. Lo estoy leyendo. También en Rebelde sin causa. Sí, estoy pensando que en ese momento tenía 30 y tantos años, y no es que era un nene. Y desempeñó un papel humorístico en Hair, de Forman, de Milo Forman. Eso es lo último. Es lo último. Y esta, por lo que estoy viendo acá, es de lo poco que hizo figurando en los créditos. Después también trabajó en 55 días en Pekín, pero estas últimas dos, Rebelde sin causa y 55 días en Pekín, películas escritas por él, donde se ve que tuvo algún pequeño papel fuera de los créditos. Y después acá figura la que les dije, el amigo americano, Her, que fue lo último de Milo Forman, lo último que hizo como actor, y un par más de obras. Me figura Nunca volveremos a casa. Yo esta película la vi porque la dirige él, es de la década del 70, y claro, me había olvidado por completo. Sí, una película experimental. We Can't Go Home Again. Esa película, sí, yo la tengo esa película. Acá la menciona como una película experimental, no sé por qué, está entre comillas. Es una película experimental, sí, una película muy rara, de hecho, la recuerdo como una película muy rara también. Es más, en el póster de la película, ahí lo tienen a Nicolas Rey de parche, con el parche, ¿sí? De más viejo ya. Sí, después nada más, Eugenia, es todo lo que hizo como actor. Pero seguramente lo más recordado es en esta excelentísima película de Wim Wenders, que fue El amigo americano, ¿no? Basada en la novela de Patricia Highsmith, con el protagónico de otro que se murió hace poco, de Bruno Ganz y Dennis Hopper, los dos. Claro. Bueno. Bruno Ganz. Sí. Bruno Ganz. Claro, Bruno Ganz que murió este año o fue el año pasado, ya me hago lío. El año pasado, pero... Y que trabajó en La eternidad y un día, que hablamos el otro día, la griega. La eternidad y un día de Angelopoulos, o La caída, o haciendo de Hitler en La caída. Sí, también trabajó con Wim Wenders en Las alas del deseo. Claro. Hace poco trabajó en una película bastante polémica, bastante fuerte, por cierto, de Lars von Trier, que se llama La casa de Jack, The House That Jack Built, la casa que construyó Jack con Matt Dillon. Una película que, bueno, no es para cualquier espectador, debo aclararlo. En fin, creo que tocamos todo. ¿Alguna duda, algún comentario, alguna inquietud, algo para cerrar? ¿Alguna recomendación? Porque también recomendamos desde The Night Of, pasando por toda la filmografía de Paul Thomas Anderson, los hermanos Cohen, no sé qué nos faltó. Hugo Fregonese. No, yo quería preguntar si alguien había visto algo interesante en el Festival Online de Mar del Plata, porque yo marqué muchas películas, pero como mi compromiso ineludible es con el Basofi, no vi ninguna. Además las postergué porque pienso que como la mayoría son nuevas,
las voy a encontrar en algún momento, pero las del Basofi son únicas, no se consiguen y hay joyas realmente. ¿Alguien vio alguna película en el Festival de Mar del Plata? No, parece que nadie. Mirá, yo, Noemí, lo que hice fue aprovechar para ver un par de películas argentinas que han sido restauradas, aprovechando que hay una retrospectiva de Pino Solanas, también una han restaurado una película de María Luisa Bemberg, así que me vi un par, me vi el otro día El viaje de Pino Solanas, que no la había visto nunca, que la tenía pendiente de hacía años, y me vi la de María Luisa Bemberg, que es que trabaja Mastroianni. Pero son, al menos El viaje es una película, perdón, no, que El viaje es una película que está presente en la plataforma de Cinear, que se ve que tiene el convenio con el festival, así que yo entiendo que esa película va a seguir estando ahí, porque digamos, es gratuito, su visionado se ve en la plataforma de Cinear. Vos entrás a la página, podés hacerlo directamente de Cinear, o si entras a la web del Festival de Cine Mar del Plata, te linkea con la web de Cinear. Así que está bien que hagas hincapié en el Basofi. De hecho, yo no vi ninguna película del Basofi, así que si tienes alguna para recomendar, lo puedes hacer también. Muchas, yo vi muchas. Y por supuesto que no he visto todas, porque está en la cantidad, empieza temprano, termina a las 11, 12 de la noche y no puedo estar sentada mirando una tras otra, pero vi, por ejemplo, Las mujeres de Stepford, que es una belleza total, las de Stepford Wives, no sé cómo se llama en español. La de la década del 70, sí. La de la década del 70 de Forbes, una maravilla total. Que trabaja la actriz de Batch Cassidy de Sundance Kid y El graduado. Ah, excelente. Después vi la que comenté la otra vez del Transiberiano con Peter Cushing y Christopher Lee y Alberto de Mendoza. Y después vi The Innocents con Deborah Kerr, que ya la había visto, Posesión satánica, una maravilla, una joya, de Jack Clayton. Después vi Honeymoon Killers, Los asesinos de la luna de miel, que es la original, que después Epstein hizo Profundo Carmesí, que después se hizo una versión con Travolta también bastante mediocre, pero de Honeymoon Killers es una joya total. En blanco y negro. Buenísima película, en blanco y negro, con la actriz de Pascualino Siete Bellezas, la mujer nazi de la película Pascualino Siete Bellezas, y un actor de origen italiano, Tony Lo Bianco, que está genial en el personaje. Tony Lo Bianco. Después vi una serie, una recopilación que hicieron Manes y Peña sobre el erotismo en el cine mudo, con muchas muchas escenas interesantes de películas de von Stroheim. Después muchos fragmentos de películas eróticas en cine mudo. Después vi, la que mencioné antes, Man in the Attic, sobre Jack el Destripador. Y ayer vi de Fregonese, y ayer vi una joya, My Cousin Rachel, mi prima Raquel, de Henry Foster, con Olivia de Havilland y con Richard Watson, sobre la novela de Daphné du Maurier, que es la autora de Rebeca también, y de Los pájaros. Y en esta película está Richard Barton, que tiene 20 y pocos años. Sí, la vi esta película, la vi hace años. Estas películas clásicas que me hicieron amar el cine. Sí, esa película la vi a los 20 y tantos años, me acuerdo. Claro, casi es 30, del por ahí. 52, es del 52. Y bueno, y no sé cuál será la programación de hoy y mañana porque todavía no lo registré. Pero realmente el material que está mostrando Peña es interesante. Hay de todo, también hay otras películas de animación o otras películas de aventuras que no he visto, porque como dije, no se puede ver todo. Empieza a las 5 o 6 de la tarde, sigue a las 8 de la noche, sigue a las 10,
Y a Pero la veces pregunta es, ayer vi otra. te hago ¿Cómo? una consulta, así también le damos lugar a los que dicen, bueno, ¿Cómo ¿cuándo no? termina ¿Cómo no? esto? No, la plataforma, claro, por lo que vos estás diciendo, no es que están subidas a una plataforma, sino que hay que verlo en vivo. Claro, se ven en vivo y además en este periodo del Basó no se pueden ver, por ejemplo, al día siguiente. Si no podés verla en el momento, podés verla inmediatamente después que termina, y si no perdiste, ya no la ves. No la sacan, claro. Claro, después la sacan. Entonces Claro. hay que verla en el momento que están anunciadas. Además porque, bueno, primero está la presentación de Fernando, que siempre es un lujo escucharlo. Y hay que suscribirse entrando o al muro de Fernando Martín Peña en Facebook, que él pone el link y ahí te lleva directo a Basofi de Oxford, porque este año se llama así, Basofi de Oxford. Y no sé cuándo termina, me parece que termina mañana. Ah, mira. Seguramente va a terminar con musicales argentinos, porque él siempre pone musicales de Sandro, de Palito Ortega, porque dice que quiere que estemos alegres y bailemos. Es una maravilla el Basofi, es mi festival preferido. Bueno, ¿nos despedimos? Nos Sí, despedimos. sí. Gracias, Juan. Muchas gracias. Gracias a todos. Igualmente, chicos. Hasta la semana que Gracias, Sí, Juan. sí, Hermosa sí, lectura. chau, Alicia. Sí, muy Gracias. Gracias.